Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la capacitación de hoy. Es un gusto contar con su participación en esta sesión titulada Vacunación y Salud Laboral, beneficios para empresas y trabajadores. Sabemos que es un tema fundamental para fortalecer la salud y productividad en nuestros entornos de trabajo. El día de hoy nos acompaña la doctora Jenny González Ortiz, especialista en medicina del trabajo, que nos compartirá su experiencia y perspectiva sobre la importancia de integrar programas de vacunación en las empresas. Gracias a todos por unirse y doctora, te cedo los micrófonos para comenzar con la capacitación del día de hoy. Vamos a desarrollar un tema que muy seguramente los que, personal del área de salud, lo vimos en nuestro tema de salud pública, ¿no? El impacto que tiene, sobre todo en la población infantil. Ahora lo vamos a trasladar o voy a compartir un poquito del momento de realizar la presentación y sacar el material como, pues realmente es todo un reto, ¿no? Al interior de nuestra organización o nuestra empresa, ver qué es lo más recomendable para poder hacer esta prevención. A lo largo de la presentación, si hay alguna duda, la van anotando, Lawrence, al final las compartimos y vemos si las resolvemos o bien nos damos más a la investigación. El objetivo de esta presentación, básicamente, bueno, es mostrar el impacto económico, ¿no? ¿Por qué nos conviene o no vacunar a nuestra población? ¿Cuál es el impacto económico y operativo o derivado de una posible enfermedad dentro de nuestro entorno laboral? ¿Cuáles son las vacunas recomendadas de acuerdo al contexto o al giro de la empresa en la que nos encontremos? Vamos a mencionar, bueno, con mucha de la bibliografía es norteamericana, pues es diferente su sistema de salud al Programa Nacional de Salud de nuestro país. Algunas que no son gratis en nuestro país, y algunas tienen un costo extra, las vamos a mencionar por ahí. Y bueno, al final cerramos con cuáles son los beneficios o la justificación de voltear a ver este tema de prevención dentro de nuestra empresa. A modo de introducción, bueno, yo sé que todos aquí lo conocen, sin embargo me parece importante, ¿no? Las vacunas, recordemos que son productos biológicos sintéticos ya diseñados para hacer prevención de enfermedades infecciosas. Se establecen dentro de la salud pública después del agua potable. Las vacunas son la medida de salud pública más eficaz para reducir la mortalidad y las secuelas provocadas por enfermedades que son inmunoprevenibles. A grosso modo, ¿no? Aquí tenemos un esquema. Las vacunas actúan enseñando a nuestro sistema inmunológico a combatir una enfermedad en caso de que alguna vez entremos en contacto con ella. De este modo se reduce en gran medida el riesgo de que nosotros contraigamos la forma grave de esa enfermedad o bien de que nosotros propaguemos esa enfermedad a otras personas. A veces hemos de recordar que se administran varias vacunas a la vez para proteger frente a varias enfermedades infecciosas. La mayoría de las vacunas actúan de manera muy general, introduciendo una forma debilitada o inactivada de un virus o bacteria a nuestro organismo, o bien una pequeña parte del virus o de la bacteria que se denominan antígenos. Cuando una persona se vacuna, como bien lo dije, su sistema inmunitario e inmunológico reconoce a este antígeno como una sustancia extraña, como algo que no es propio del organismo, y echa a andar toda esta respuesta inmunológica para que las células produzcan los anticuerpos específicos y poder crear defensas, lo que dice la gente, defensas, y crear una memoria de inmunidad contra ese virus y bacteria. Más adelante, si nosotros tenemos a la persona que entra en contacto con el virus o la bacteria real, con la enfermedad como tal, bueno, el sistema inmunológico ya tiene activada esa memoria inmunológica y recordará los anticuerpos que hay que producir o generar para dar una respuesta satisfactoria. De esta manera, bueno, disminuimos la probabilidad de que se contagie o bien de que adquiera las formas graves de esta enfermedad, ¿no? En cambio, mm, las personas que adquieren la inmunidad al contraer la enfermedad real como tal pueden contagiar a su vez a otras personas y ponerse en riesgo de sufrir complicaciones graves derivadas de la enfermedad inmunoprevenible que estemos hablando, ¿no? De hecho, mm, aquí hay 15 enfermedades que menciona Estados Unidos que podemos hacer
prevención a través de 15 enfermedades a través de 13 vacunas. ¿Qué establece la OMS? Y eso es importante y lo voy a estar recalcando a lo largo de la presentación. La inmunización previene enfermedades, discapacidades y defunciones por enfermedades que son prevenibles, como que la varicela, la difteria, el VPH, perdón, la mumps parotiditis, el VPH, otra vez mumps, aquí hubo un error, tétanos, enfermedad neumocóxica, la influenza, la hepatitis tipo A, el sarampión, el herpes zóster, hemófilos influenza tipo B, la hepatitis B, la rubiola, la enfermedad meningocócica y la tosferina, ¿no? Por ahí hay unas que no contempla esta bibliografía de Estados Unidos como la fiebre tifoidea, porque pues ellos ya ni siquiera la consideran, pero sí está normado que hay una, no normado, existe una vacuna contra la fiebre tifoidea. Más adelante la voy a mencionar, pero a grosso modo estas son las que en general nos van a proteger o tenemos que poner especial atención en la población adulta. Y uno decir sarampión, tosferina. Yo nada más les recuerdo que a principios de año en nuestro país hubo un repunte de casos de sarampión y fue una campaña intensiva de vacunar a todas las personas que estaban en contacto con niños y que no tenían esta vacunación, sobre todo los pediatras, las personas que trabajaban con niños en las instituciones educativas para disminuir la probabilidad de que contrajeran, perdón, sarampión y tosferina, ¿no? Entonces, sí es algo que hay que tener en cuenta de acuerdo al contexto laboral, de acuerdo a nuestra población y sus actores individuales y de acuerdo a la situación epidemiológica que estemos viviendo, ¿no? Y bueno, con esto sí es importante recalcar que no hay una intervención sanitaria preventiva más costo efectiva que la inmunización, ¿no? Por ahí el definir o el incluso hacer estudios que los hay. ¿Cuánto cuesta el contraer alguna de las enfermedades inmunoprevenibles desde el día de ausentismo o los días de ausentismo en el centro laboral, la atención médica, la adquisición de medicamentos, el recuperarse si es que todo evoluciona conforme al horizonte clínico de la enfermedad sin complicaciones, el costo que tiene en dólares, más adelante lo vamos a mencionar, es de hasta $4,600, ¿no? Porque esto se ha estudiado en Estados Unidos, no así en nuestro país, y es algo a lo que tenemos que voltear a ver o considerar en nuestra organización. Este artículo me pareció muy importante. En mayo del 2024, el año pasado, Lancet sacó este artículo en torno al 50 aniversario de la creación del PAI, el programa ampliado de inmunización, y su contribución a la mejora de la supervivencia y la salud. Y se dieron a la tarea, ¿no? De ver cómo había impactado o hacer un modelo matemático y estadístico para ver cuáles eran las mejoras a lo largo de estos 50 años, ¿no? Bueno, de manera ordenada. El PAI, el Programa Ampliado de Inmunización, nació en 1974 y se establecía que la OMS, a petición de sus Estados miembros, lanzara el PAI para que las vacunas que salvan vidas estuvieran disponibles para todos a nivel mundial, ¿no? Porque al final, pues no somos ajenos a la población de otro país. Y a finalidad de conmemorar su aniversario, implementan este modelo estadístico que les estaba mencionando para poder ver cuál era su mejor y su impacto a nivel mundial, concluyendo que la vacunación evitó 154 millones de muertes, incluyendo 146 millones de niños menores de 5 años, de los cuales 101 millones eran bebés menores de 1 año. Aquí lo que me pareció muy importante que mencione ese artículo y hace mucho hincapié es de que, derivado de ese cálculo matemático y estadístico, es que con cada muerte evitada, se ganaron en promedio 66 años de salud plena por cada persona vacunada, ¿no? Estamos hablando de adultos sanos y productivos. Se estimó que en 2024 un niño menor de 10 años tiene mayor probabilidad de llegar a su próximo cumpleaños hasta en un 40% que en la hipotética situación que ese niño no recibiera ninguna vacuna. El estudio siempre está más enfocado a la cuestión infantil, ¿no? Pero sí hace hincapié este artículo de Lancet
que se observa una mayor probabilidad de la supervivencia, incluso hasta bien entrada la edad adulta. Y vuelvo a hacer mención, ¿no? Habla de personas que llegaron a desarrollarse sin ninguna secuela para ser personas sanas, productivas, tanto para su medio o subsistencia personal como para su entorno y su comunidad, donde radicar, ¿no? Aquí vamos a entrar con temas, ¿no? La importancia de la vacunación. Una campaña de vacunación bien dirigida y bien estudiada hacia dónde la vamos a enfocar, consigue reducir la contagiosidad de determinadas enfermedades, protegiendo así a los propios trabajadores, a la familia de los trabajadores, a los clientes de la empresa y a los visitantes frecuentes o esporádicos de la misma, ¿no? Hay que tener en cuenta hoy día que el proceso de globalización y evolución del transporte aéreo, cómo se dan estas comunicaciones, facilitan la movilidad de las personas entre las diferentes regiones del mundo en periodos muy cortos de tiempo, por lo que las enfermedades infecciosas pueden adquirirse y diseminarse rápidamente, ¿no? La prevención de la salud en estos, si tenemos trabajadores viajeros internacionales, es clave. En el control sanitario de las fronteras internacionales, la vacunación es el mecanismo más efectivo para prevenir enfermedades infecciosas relacionadas con el viaje, ¿no? Como ya se mencionó, las vacunas estimulan el sistema inmunológico, creando esta memoria inmunológica para proteger contra virus o bacterias. Y es importante aquí tener en cuenta, hay empresas en las que tenemos trabajadores que por cuestiones de negocios tienen que viajar. El proceso para generar esta inmunidad contra una enfermedad posterior a una vacunación no es algo inmediato, requiere el cuerpo humano generar o crear esta reacción inmunológica y en promedio, en general, se tarda entre 6 y hasta 56 días para alcanzar una inmunidad suficiente y también tomar en cuenta. En algunas ocasiones se requiere recibir más de una dosis de vacuna para asegurar una protección adecuada en contra de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, la hepatitis B. Hay países, por ejemplo, Brasil, Australia, las Bahamas, que exigen la vacunación contra fiebre amarilla para poder dar acceso a los extranjeros. Y esto lo tienen que aplicar al menos 6 semanas antes de su llegada, de su arribo a ese país, para poder asegurar que, bueno, disminuye la probabilidad de contagio, ya que son zonas endémicas. ¿Y a qué voy con esto? Si nosotros, el servicio de salud, los responsables de la salud de nuestra empresa, tenemos a trabajadores que hacen estos viajes con maneras regulares, tenemos que estar al pendiente de su cartilla de su certificado de vacunación internacional, el cual existe y está avalado por la OMS para que tenga justamente esta protección, ¿no? De nuestros trabajadores, no quitarlo del radar, no solo al interior de nuestra vacunación con nuestros empleados locales. Y bueno, la vacunación en la empresa, el artículo 123 constitucional establece la fracción 14 y la fracción 15 y le da a los empresarios esta responsabilidad. Dice, los empresarios serán responsables de los accidentes y de las enfermedades profesionales de los trabajadores. Aquí es muy fácil el ejemplo porque hace 5 años nos ocurrió una pandemia. A más de unos en sus organizaciones les calificaron enfermedades de trabajo por COVID, ¿no? ¿Por qué? Porque entre el retorno seguro, las medidas sanitarias para poder regresar, el brote que podía suceder al interior de nuestra empresa, ya sea en área administrativa u operativa, era mientras que el panorama epidemiológico no cambió, si mal no recuerdo, hasta junio del 2021, era responsabilidad de la empresa sanear o tener todas las medidas sanitarias adecuadas para evitar la propagación. Entonces, haciendo alusión a esta fracción del 123, lo traigo a colación con ese ejemplo del COVID, ¿no? En la fracción 15, efectivamente dice, el patrón está obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación de su empresa, los preceptos legales sobre higiene y seguridad de sus instalaciones, bla, bla, bla. No voy a rezar toda la fracción. Me habla de la higiene, todas las medidas que me van a evitar que un trabajador enferme. Y si mi empresa específicamente tiene riesgos biológicos,
sí o sí eso puede ser considerado una enfermedad de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es a lo que quiero llegar con este apartado? En base a estos fundamentos legales constitucionales y sus adyacentes, ¿no? La Ley Federal del Trabajo y lo que considera el IMSS como procedimientos para enfermedad de trabajo, se pone o se queda de manifiesto la existencia de una corresponsabilidad del empleador o del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales y recordemos que los agentes biológicos, si es que así ocurre en mi empresa, porque a lo mejor es una empresa que maneja animales en el rastro, animales muertos, maneja alimentos, pudiera contaminarse o tener una relación causal con el trabajador. Este factor de riesgo o este agente biológico puede desencadenar una enfermedad y sí, sí es responsable el empresario. Eso es lo que quiero traer a colación con esas fracciones del 123, ¿no? Ahora, es importante que aquí aclare con esto que acabo de decir porque se va a crear mucha expectativa. En el ámbito laboral, la vacunación es una herramienta de prevención que la empresa ha de contemplar desde dos perspectivas. Ojo, por un lado, habrá vacunación que el empresario estará obligado a ofrecer a sus trabajadores. Serán aquellas que protegen al trabajador frente a enfermedades que constituyen un riesgo laboral como tal, como los ejemplos que mencioné hace un momento. ¿Por qué? Porque el puesto de trabajo lo justifica, ¿no? El estar en contacto con agentes biológicos. Y el ejemplo más fácil, ofrecer la vacuna de hepatitis B para el personal sanitario que constantemente está en contacto con fluidos, con sangre, con líquido, con heridas punzocortantes de pacientes con diferentes, procedencias, ¿no? Eso sería cuando hay riesgos biológicos en el contexto laboral. Y por otro lado, el empresario puede voluntariamente ofrecer a sus trabajadores la vacunación, que yo creo que es el grueso de este foro, contra enfermedades no vinculadas en su centro laboral, como podría ser en este caso, sobre todo viene mucho a colación la de la influenza. Pues sí, mi empresa es manufacturera, hacemos tales o cuales piezas o somos armadora de tal o cual aparato, pues no hay riesgos biológicos como tal, hay totalmente riesgos ergonómicos y psicosociales. Pero bueno, también el interés de esta plática es ver qué impacto tiene en esos giros, que creo que es el grueso, vuelvo a mencionar, de este foro, ¿no? Aquí es importante tener en cuenta y abrir nuestra mente a el interés para la empresa en este último contexto que acabo de explicar sería en realizar acciones dirigidas a dar esa impresión de empresa saludable. ¿Cómo? Al lograr que la empresa sea un espacio seguro y saludable, respetuoso con el medio ambiente, favorecedor de la salud de los trabajadores, además de tener en cuenta, ¿no? Que un rendimiento adicional es la percepción positiva que el trabajador tendrá en relación a la preocupación de la empresa por su salud y la reducción, sobre todo, que eso sí o sí nos causa, y es un indicador, el ausentismo por enfermedad. Entonces, ¿nos conviene? Sí, sí nos conviene al interior de la empresa. Aquí yo hago mucho hincapié, no es solo traer a los del Prevenims, a los de que hagan sus campaña de vacunación para que apliquen lo que les toca, lo que le corresponde a mis trabajadores. Es importante o muy relevante la responsabilidad que tenemos los servicios de salud al interior de nuestras organizaciones. Educar a nuestros trabajadores de que las vacunas son seguras, ¿no? De que la vacunación es inocua. Y créanme, siempre así cada año yo vacuno a mi personal, sobre todo en esta fecha que es donde más afluencia hay por la vacunación de la influenza. Y siempre hay preguntas, siempre hay historias de complicaciones derivadas de de la vacunación y es nuestra responsabilidad el fomentar o sensibilizar a nuestros trabajadores acerca de la vacunación. Sí, sí es cierto, puede producir efectos secundarios. Dolor en la zona de aplicación, febrícula o fiebre, pero eso es leve, temporal, se autorresuelve, ¿no? Em, es importante, sobre todo cuando tenemos una organización grande, no descartar que hay efectos secundarios graves.
¿no? La última vez, no fue muy claro, pero tuve un caso de Guillain-Barré derivado a la vacunación, podía ser, no se estableció bien la relación causal, pero eso genera un efecto negativo en nuestros trabajadores, en los demás trabajadores. Entonces, es importante que nosotros tengamos bien claro que sí existen efectos secundarios graves, aunque son sumamente raros, pero dejar bien claro que es mucho más probable padecer lesiones graves derivados de adquirir la enfermedad que pudimos prevenir con la vacunación que de ser estadística en esas complicaciones o efectos secundarios graves, ¿no? Por ejemplo, ahorita en marzo, si mal no recuerdo, que hubo este repunte de casos de sarampión, la mayoría de las personas se decía, los mayores de 60 años no hay que vacunarlos en México porque los mayores de 60 años sí o sí tuvieron del personal sanitario específicamente, tuvieron contacto con esta enfermedad y crearon inmunidad. ¿Cuál era la recomendación para todos los menores de 60 años? Y que estaban en contacto con estos pacientitos, desde la chica que les lleva el alimento a los niños, los chicos de limpieza, obviamente el área médica, el área de enfermería, el área de laboratorio, trabajadora social, vacunar contra el sarampión. Había al personal adulto, ¿no? Aunque tuvieran su esquema de vacunación completo, al menos en México, que tenemos la SR, sarampión y rubiola, era dar un refuerzo al personal sanitario. ¿Por qué? Porque el sarampión puede causar una encefalitis, crea una inflamación a nivel cerebral, puede causar ceguera y esto se podía prevenir muy fácilmente con una dosis, una sola dosis de sarampión y rubiola, sobre todo en el personal joven que nunca había tenido contacto con el sarampión, ¿no? Aún así, a los mayores de 60 años, si ellos lo deseaban, también podíamos ponerles un refuerzo. Lo mismo pasó con la tosferina. Y sí tuvimos casos de tosferina, al menos en mi hospital, con residentes que eran personal joven, no se enteraron, no fueron, no se dieron el tiempo para vacunarse. Este, y aunque no pasó a mayores, al menos los dos casos que tuvimos fueron sumamente incapacitantes. El no rotar por el servicio que les correspondía a estos residentes por estar con esta tos permanente y persistente, bueno, fue sumamente limitante para sus actividades. Ahora, estoy con el tema de la responsabilidad que tenemos el servicio de salud por todos los tabús que pueden existir en torno a a la vacunación, ¿no? Cuando se crea o repunta este movimiento de antivacunas, bueno, está totalmente ya desacreditado que fue algo no fundamentado, no había argumentos y se echó para atrás, ¿no? Y aquí es importante que mencionemos esto porque el timerosal, que es una sustancia que evita que crezcan microbios, es un antimicrobiano. Al interior de las vacunas es un conservante hecho a base de etilmercurio. El etilmercurio, de ahí se asoció o este estudio fraudulento estableció que era motivo de autismo en los niños. De ahí repuntó el movimiento antivacunas, de ahí con los años, bueno, pues finalmente tuvimos este repunte de sarampión a nivel mundial y México no está exento del contacto, como bien decía, con este tema de la globalización. Está totalmente desvirtuado por si sus trabajadores se acercan y dicen, oye, pero me vacuno o no me vacuno, tengo niños que se van a vacunar. Justamente esta educación al interior de sus empresas es lo que va a fortalecer la aceptación dentro de sus trabajadores. Y bueno, volviendo al timerosal, ¿no? Después de mucho tiempo y años de investigación, se establece que no hay ninguna relación entre el autismo en los niños y la aplicación de vacunas. Sin embargo, el etilmercurio se quitó de todos los viales, a excepción de los viales multidosis de la vacuna contra la gripe. ¿Para qué? Para evitar la contaminación que puede ocurrir al extraer una dosis del vial, ¿no? Pero este etilmercurio es parecido al metilmercurio que algunos pescados almacenan y que a veces nos consumimos al consumir esos pescados, ¿no? Entonces, la idea de esto es desvirtuar todos esos tabús o historias que tienen en torno a la vacunación y que van a generar más daño que lo que puede generar per sí una reacción leve de la vacunación, ¿no? Y me pareció interesante mencionar esto por todas las situaciones que luego nos toca ver en el hospital, que llegan y
no tiene ni una sola vacuna el niño y bueno, por alguna razón le ha ido bien, pero no estamos exentos de que cada día más, sobre todo con la resistencia antimicrobiana, tengamos justamente complicaciones derivadas de enfermedades que son inmunoprevenibles. Y nos pega a nosotros porque al final de cuentas pues tenemos contacto con esos pacientes, ¿no? Ok. em, no quiero perder el hilo. A ver, espero haberme explicado de estos dos posibles contextos o escenarios laborales en los que se tiene que contemplar la vacunación a los trabajadores en un centro laboral que a riesgos biológicos, como un hospital, ¿no? Sí o sí estamos expuestos a riesgos biológicos y en donde el patrón tendrá mayor responsabilidad de ofrecer ese equipo de protección personal, así lo manejan algunos artículos. La vacunación es un EPP, un equipo de protección personal. ¿Por qué? Porque al final protege o disminuye la probabilidad de contraer formas graves de esa enfermedad, ¿no? Y el otro escenario en donde el patrón puede ofrecer algunas de las vacunas que van a beneficiar, sobre todo si se trata de influenza, que está más que estudiado, los costos que genera por el ausentismo que puede presentarse en alguna organización, ¿no? Ahora bien, em, mm, este convenio al que quiero hacer alusión es un convenio de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y justo habla del tema de la prevención y protección contra los peligros biológicos en el entorno laboral. Es el convenio número 192 y es el primer tratado internacional centrado en la protección de los trabajadores contra los peligros o los agentes, si así lo mencionamos, biológicos dentro de un centro laboral. Fue adoptado este año, en junio del 2025 por gobiernos y representantes de empleadores y en la 113 reunión de la conferencia de la OIT. ¿Qué es lo importante de este convenio que al final va a beneficiar a los trabajadores y a los empleadores? Bueno, mayor protección y más rigor sobre todo frente a los agentes biológicos nocivos en el trabajo, mejor información y formación sobre los peligros biológicos y un refuerzo en la vigilancia sanitaria de apoyo y preparación para saber de qué se están enfermando nuestros trabajadores, cuyo giro de empresa está expuesto a agentes biológicos, ¿no? Y bueno, ¿a quién más beneficia este convenio? Hablando de fundamentos, bueno, los empleadores para prevenir la exposición a peligros biológicos, ya que, ojo, vuelvo a lo mismo, reduce interrupciones y mejora la productividad con una fuerza laboral sana. De eso se trata este tema que a veces desdeñamos porque dicen, ay, que vengan y le pongan las vacunas y le hagan el papá Nicolau y les hagan las detecciones. Ojo, es nuestra responsabilidad como servicio médico estar al tanto de qué más y a quiénes sí hay que vacunar, ¿vale? Entonces no quería pasar de vista este convenio que sí o sí, con el paso del tiempo, porque acaba de ser autorizado, va a impactar en nuestros centros laborales. Y bueno, Jenny, ya me dijiste cuáles son algunos de los beneficios, cuál es el fundamento legal, cómo funcionan las vacunas, cuáles son las percepciones benéficas que va a tener nuestro trabajador en torno a esta vacunación, pero a quienes debo de tener en cuenta para llevar a cabo esta vacunación, ¿no? Y ojo, a lo mejor, aquí está, perdón. Em, muchos vamos a estar ahí simplemente por tratar con personas, el servicio médico, pero la mayoría van a ser empresas manufactureras. Si tengo personal sanitario y de laboratorios clínicos o bien de investigación microbiológica, sí o sí va a ser un POE, una población ocupacionalmente expuesta a estos factores de riesgo, ¿no? A estar en contacto con fluidos, con sangre, con orina, con heces, con muchas sustancias, accidentes por punción, que sí o sí tengo que tener un esquema de vacunación enfocado a esos riesgos que tienen, ¿no? Las personas que trabajan en servicios públicos, bomberos, policías, protección civil, todos los trabajadores de instituciones cerradas. ¿Por qué? Porque trabajan con personas que están en situación de hacinamiento y sí o sí es más fácil que contraigan enfermedades, ¿no? Trabajadores no sanitarios expuestos a sangre. Esta bibliografía es española,
En nuestro país no pasa, pero hay que tener en cuenta a los manicuristas, a los que hacen tatuajes, a los que hacen piercings por ese contacto con fluidos. También debieran de tener ellos o enfocarse en tener prevención contra hepatitis B y tétano, sí o sí. Trabajadores docentes, especialmente los que educan a los niños de la primera infancia, a los menores de 5 años o hasta 5 años, por todas estas enfermedades exantemáticas que pueden contraer las personal de guardería. El personal de limpieza, lavandería y recolección de residuos, alcantarillados y vigilancia. Aquí les comparto, ¿no? La vacuna contra fiebre tifoidea está considerada en España para este personaje y me hace mucho sentido porque justamente hace 2 meses un trabajador del municipio de Querétaro estaba trabajando en el alcantarillado de la ciudad. Por X o Y razón tuvo un accidente, cae y cae a estas aguas residuales, estas aguas negras, y empieza a las 24 horas con un cuadro gastrointestinal. No sé si fue fiebre tifoidea, pero a lo que voy es no perder de vista, o con este ejemplo lo que quiero traerles a colación es no perder de vista los riesgos a los que están expuestos. Este paciente tenía una particularidad o una susceptibilidad. Era paciente que vive con VIH. Afortunadamente estaba dentro de valores no perceptibles del virus, tenía CD4 adecuados, no hizo ninguna complicación, pero sí se tardó más en recuperar de este cuadro gastrointestinal porque se quedó cuestión de minutos en esas aguas residuales, ¿no? Ojo. Siempre tener en cuenta que nosotros, y lo voy a mencionar más adelante, el contexto en el que desarrollan sus actividades nuestros trabajadores, y a lo mejor no tengo un trabajo de alcantarillado o que recolectan residuos, pero entonces tengo que tener esa visión o esa prevención de si pueden estar expuestos a alguna de las vacunas que les pueden ser útiles, ¿no? Trabajadores en centros de producción o manipulación de alimentos, todos deben de tener vacuna contra hepatitis A y más. Bueno, más adelante lo vamos a desglosar, pero más que por protección, justamente para evitar la contaminación en su proceso de trabajo. Sí o sí, vacuna de hepatitis A, ¿no? Trabajadores en contacto con animales, trabajadores, bueno, aquí no tenemos cuencas, pero por ejemplo, para el norte, todos los que trabajan le venden la leche al pura. Todos los que tienen este manejo de la leche en los establos a nivel industrial, sí o sí tienen que tener vacunas contra la rabia, contra el tétanos, contra básicamente, ¿por qué? Porque están en contacto con animales y los animales pueden ser vehículo para contaminar a nuestros trabajadores de enfermedades. Menciona esto y se me hizo muy interesante, sobre todo por todo el movimiento que hay en nuestro país, los trabajadores inmigrantes. Tenemos mucha inmigración y ocupamos a gente que puede no tener un esquema de vacunación completo o están inadecuadamente vacunados de acuerdo al país procedente, ¿no? Entonces, esto es importante a tener en cuenta a todas las personas que incluimos en nuestro centro laboral. Que es importante de tener en cuenta porque no hay una receta. Este es un traje hecho a la medida dependiendo de qué es lo que tenga o cuáles son los puestos que yo tenga en mi centro laboral, ¿no? La vacunación en el ámbito laboral va a proteger la salud del trabajador y de los usuarios que ahí interactúan y nosotros debemos de tener en cuenta los siguientes objetivos respecto a la vacunación. Previenen enfermedades inmunoprevenibles que están vinculadas a su ambiente laboral. No, no tengo agentes biológicos. Ok, este no me aplica. Que prevengan enfermedades inmunoprevenibles frecuentemente encontradas en la comunidad que pueden afectar al trabajador o bien a su entorno laboral, como la influenza. Es el ejemplo más fácil, ¿no? Prevenir la transmisión involuntaria de enfermedades infecciosas a los pacientes, usuarios familiares y personas de su entorno, ¿no? Como el personal sanitario. Prevenir enfermedades infecciosas en trabajadores especialmente susceptibles al ser portadores de comorbilidades o situaciones especiales como el embarazo o la lactancia. Disminuir el ausentismo laboral por enfermedades infecciosas. Y bien, en todas las consideraciones de las vacunas que a administrar o a aplicar, se deberán tener presentes los riesgos de los trabajadores que desempeñan
el mismo trabajo o igual tarea y además los riesgos individuales por presentar enfermedades crónicas, embarazo, la edad, si están en un tratamiento con quimioterapia y están inmunodeprimidos, ojo, esas son situaciones muy individuales que, bueno, nosotros debemos de conocer a nuestra población y tener uno, pirámide poblacional, ver quiénes están trabajando con nosotros, quiénes están bajo algún tratamiento, quienes acaban de salir y ya están reincorporados al centro laboral y yo voy a organizar una campaña de vacunación. Ojo, eso es muy importante, por eso me pareció importante estos objetivos a mencionar. Y dices, no, no tengo un centro laboral, tengo un contact center o soy responsable de un contact center. Pero bueno, ¿qué personas o qué susceptibilidades vas a tener en ese contact center? ¿Ah? Esta es una tablita que publica la CDC en octubre del 2025, hace un mes. Y se me hace muy útil o muy interesante porque te dice las recomendaciones de la vacunación en adultos a partir de los 19 años. Si ustedes se acuerdan o tienen carnet de vacunas, su carnet del Seguro Social es por edades, por grupo de edades, efectivamente, y cambia si es hombre, mujer, y de acuerdo al grupo de edad, pero en ninguna nos va a decir, y eso sería imposible, eso nos toca a nosotros, los del servicio de salud de la empresa, qué vacunas te recomienda si es que estás expuesto a contacto con rebabas de metales, si estás en contacto con cámaras frías y además eres asmático. Eso nos toca a nosotros en el centro laboral, ver qué es lo más conveniente para nuestro personal, ¿de acuerdo? Entonces, lo mismo pasa en Estados Unidos. La CDC te dice en la primera columna, ¿cuáles son las vacunas que están recomendadas para los adultos mayores de 19 años? De 19 hasta menores de 65 años. COVID, la influenza la inactivada, la recombinante, otra vez inactivada recombinante, la de virus vivos atenuados. Allá consideran el virus sincitial respiratorio para los adultos. Aquí en México solamente de manera privada la podemos adquirir. El tétanos, difteria y tosferina por la Bordetella pertussis y te dice, bueno, si tienes un trabajador de 19 a 26 años, nos aplican todas las que son permisibles, de manera como, a ver, una o más dosis en el 2025 y 2026, ¿no? Entonces, por cada una de ellas, si a ustedes les interesa, les puedo enviar este artículo que te dice de manera puntual qué le corresponde a cada uno de ellos. Varicela, sarampión, papera, rubeola, zoster recombinante, etcétera, ¿no? Para no detenernos mucho en esto. Pero además te dice la CDC. Dependiendo qué susceptibilidad o qué escenario clínico tenga ese trabajador o esa persona en general, ese adulto mayor de 19 años, si está embarazada, no le pones virus vivos atenuados, no le pones contra el sarampión y la rubiola, no le pones contra la varicela, no le pones contra VPH, cuáles están aceptadas y cuáles están recomendadas o están contraindicadas en ese tipo de trabajadores. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estamos hablando de personas que pueden vivir con VIH, no tienen este vaso, tienen una cirugía y les quitaron el vaso, tienen VIH pero están descontrolados, están controlados, los podemos vacunar o no, etcétera. Cada una de las comorbilidades que pueda tener nuestro trabajador es nuestra responsabilidad sí o sí saberlas para poder hacer esta educación de la que hablaba anteriormente, para poder dar las mejores recomendaciones y sobre todo crear esa confianza con nuestros trabajadores. Aquí es otra manera de ver la vacunación, ¿no? Por ejemplo, ¿a quiénes, Jenny, les recomiendan que les apliquen la vacuna contra enfermedad por meningococo? Ah, bueno, las indicaciones según este artículo español es trabajadores que viajan a zonas de alto riesgo. ¿Cuáles son las zonas de alto riesgo? Ah, bueno, tengo trabajador que va a ir a unas zonas de Japón, que va a ir a una zona de Asia, le tengo que poner sí o sí esa vacuna. Es muy baja la probabilidad, ajá, pero ¿qué te asegura que no la va a tener? Te indica cuál es el tipo de la vacuna, cuál es la dosis, cuál es la vía subcutánea, intramuscular o intradérmica y más adelante. Y
te da unas consideraciones. Aquí está la de la fiebre tifoidea, la fracción B. Em, Personal que elabora o manipulas con Salmonella Tifi y después de finalmente la experiencia te da ese conocimiento de ese trabajador del alcantarillado, yo creo que sería algo muy útil de exponer. No es algo gratuito, es algo que se tiene que adquirir, no está contemplada dentro de nuestro programa nacional de vacunación, esta vacunación, pero sí o sí sería algo muy conveniente a aplicar dentro de este personal específicamente de los que trabajan con aguas residuales o que manejan residuos. La de la influenza en personal sanitario, en trabajadores de servicios esenciales que tienen contacto con diferentes tipos de personas de todas las procedencias. De hepatitis A, les decía, en trabajadores de laboratorio de investigación, trabajadores en contacto con aguas residuales, en trabajadores de escuelas de la primera infancia, parvularios y guarderías, que son los que trabajan con niños pequeños, en los trabajadores de centros de producción y manipulación de alimentos para justamente también asegurar la inocuidad de los alimentos. La hepatitis B, el personal sanitario, incluso para el personal sanitario, independientemente de las vacunas, hay todo un protocolo. Cuando yo llego a tener algún accidente por punción mientras que hago una sutura, mientras que hago una cirugía, mientras que estoy atendiendo un parto y me cae el líquido amniótico, para pacientes con VIH. Eso es, y lo voy a mencionar de manera general más adelante, vacunar, ajá, pero además también crear profilaxis post-exposición si corresponde, sobre todo aplica para el personal sanitario, ¿no? La poliomielitis, que bueno, en nuestro país es que a través de la vacunación con BCG, personal de laboratorio que trabaje con esto, sobre todo de investigación, la rabia, contra la rabia, trabajadores en contacto con animales salvajes, espeleólogos o zoológicos, la de la rubiola, personal sanitario sin evidencia de inmunidad, lo que pasó este año, sobre todo mujeres en edad fértil, no embarazadas y en personal en contacto con embarazadas, para no contaminarlas, lo que decía hace rato, para no contagiarlas. Sarampión, todo el personal sanitario y parotiditis o paperas, todo el personal sanitario. ¿Qué pasa si en nuestro programa nacional, que fue una pregunta muy común este año, si yo con mi programa nacional de vacunación tengo mi esquema de vacunación completo, sí o sí, para el personal sanitario era algo, no quiero decir obligatorio porque había personas que no se querían obligar y no las podemos obligar, aun y aunque sea considerado un equipo de protección personal. Fueron las menos, afortunadamente, pero es aplicar un refuerzo, ofrecer justamente por el riesgo un refuerzo, aunque tuvieran su esquema de vacunación completo durante la infancia. ¿Por qué? Por el nivel de exposición que tenían al interior de su centro laboral. Ya para terminar, es la tercera, es la nada más de las recomendaciones de vacunaciones en adultos con ciertas actividades. Este es como lo más común, tener la TD, la tétanos y difteria. Todos los adultos es una vacuna sistémica. Eso, si me dijeran, yo solo tengo una empresa como en Querétaro, que hace los botones, las columnas del radio y aire acondicionado, que maneja químicos para lo hace samblasteo de tal o cual actividad. No hay un riesgo biológico como tal. O sea, influenza, ver que tengan tosferina y tétanos, si tengo población en edad joven, y eso va más allá de tenerlo en cuenta. Tienen niños menores de 5 años, también aplicar y considerar este año SR, sarampión y rubiola y tosferina. ¿Por qué? Por cómo se mueven el sistema a nivel epidemiológico en nuestro país, ¿no? La tosferina, sí me tocó ver dos adultos contagiados por tosferina. La tuberculosis en trabajadores con prueba para tuberculosis negativa que trabajan en zonas de elevada prevalencia para tuberculosis multiresistente. En México todavía hay tuberculosis, sin embargo, nos vacunan de niños, entonces con eso es suficiente. Ni el personal sanitario recibe una vacuna extra, entonces mucho menos el personal o los trabajadores o los adultos fuera de un entorno sanitario. La varicela y la viruela, aunque está erradicada, hay trabajadores que hacen investigación o manipulan este virus, sí está recomendado protegerlos mediante esta vacunación, ¿no?
Este es un comparativo, lo quise establecer porque si se dieron cuenta nos ponía el agente o contra qué podíamos vacunarlos y las ocupaciones. Y ese es un artículo del 2019 que te dice cuáles son los giros de las empresas y va a razón de cuáles son Rs de recomendadas y ahí se me fue, que son obligatorias. Se me fue ahorita la P que quiere decir. Y en general, si ustedes ven, para la mayoría de los giros, influenza y tétanos son algo que es obligatorio, que está programado por el giro de la empresa. Ahí consideraron agricultura, ganadería, explotación de minas y canteras, las industrias manufactureras y tecnológicas, solo influenza, tétanos, sí, sí o sí, porque tienen una vida extralaboral donde nuestros trabajadores hacen o pueden tener algún accidente fuera de su entorno laboral, el tenerlos protegidos y el tétanos es algo que es gratuito dentro de nuestro programa nacional de vacunación. Entonces, si se fijan, esos dos es algo básico, por decirlo así, para nuestra población trabajadora, ¿vale? Eh, Hay empresas donde me dicen, oye, Jenny, la mayoría de mi población es mujer, están en edad fértil. Si nosotros subsidiamos cierta parte de la vacunación contra VPH y a ellas pagan otra parte, hay que hacer o ayúdame a hacer una campaña de vacunación para que justamente quieran invertir en eso. Recuerden que nuestro nivel académico al interior de nuestras empresas en lo que menos van a invertir es en salud, pero hay programas como estos que fue muy exitoso, el poder proteger a nuestras trabajadoras contra VPH. Una parte, el mayor porcentaje lo subsidiaba la empresa, pero también involucrar, y siempre les digo yo, hacer responsable a las trabajadoras de su salud a través de estas campañas de sensibilización y educación a nuestras trabajadoras, ¿no? Para que hagan esa inversión de prevención. Este artículo está muy interesante, ¿no? Ya casi para cerrar. Es de la Office of Health Economics, ¿no? Que es una organización independiente en Estados Unidos de investigación en cuanto a temas de economía en salud. Y así en torno a la Semana Nacional de Vacunación en Estados Unidos, y hacen un análisis pionero analizando el impacto económico y social. Ojo, porque eso tiene mucha repercusión a nivel de nuestros pacientitos o trabajadores. El impacto económico y social de 4 vacunas para adultos en 10 países donde están disponibles. El foco de estudio fueron, perdón, el foco del estudio fueron vacunas, perdón, contra la gripe, la enfermedad neumocóxica, el herpes zóster y el virus sincitial respiratorio. La investigación examina la aplicación de programas de vacunación en países que representan una amplia gama de sistemas sanitarios, demografía y calendarios de vacunación, ¿no? Entramos nosotros, porque bueno, nosotros en nuestro país no está ni el de herpes zóster de manera gratuita. Sí está disponible, pero no es gratuito, ni el del virus sincitial respiratorio, neumococo e influenza, sí. Y bueno, ¿qué concluye el informe? A lo que voy con la importancia de este slide. El informe concluye que los programas de vacunación representan un rendimiento sustancial de la inversión pública, ahorrando costos en los sistemas de salud a nuestro, y lo transpolan a México, a nuestro ya insuficiente sistema de salud, y beneficios socioeconómicos más amplios. La prevención de enfermedades reduce las consultas a médicos y a hospitales si hay complicaciones, lo que permite destinar esos recursos a otros fines. Y el hecho de garantizar una mano de obra sana y activa, volvemos a hacer hincapié en tener una mano de obra sana y activa a lo largo de toda la vida que puede impulsar la productividad económica de un país. Los datos también demostraron en ese artículo que la inmunización en adultos puede brindar beneficios socioeconómicos proporcionales a los programas de inmunización infantil, ¿no? Eso es lo más estudiado. ¿Por qué? Porque en la primera infancia se miden años de vida, años de salud, años de discapacidad, etcétera. Es algo poco estudiado en los adultos, pero ellos hacen esta investigación. Y a pesar de ello, es importante tener que el acceso a la vacunación para los adultos es desigual en todo el mundo. Uno, por los sistemas sanitarios, ¿no? Dos, y eso va a razón o repercute en la disponibilidad de las vacunas disponibles, valga la redundancia, para nuestros adultos. A veces hay que invertirle y es algo que no quieren nuestros trabajadores, pero pueden hacer
Este programa como el que les mencioné que fue muy exitoso en esa empresa. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos un calendario o unas recomendaciones al interior de nuestra organización. Y bien, ya casi para cerrar, porque ya sé que voy con el tiempo, importante si ustedes van a organizar una vacunación al interior de esa empresa, sí o sí tienen que conocer el estado de inmunización de su personal, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta la inclusión de trabajadores que cada vez son más o veo más al interior de las empresas, personas inmigrantes que traen una vacunación que ni siquiera ellos saben, ¿no? Dos, informar a los trabajadores sobre los riesgos de exposición si es que hay agentes biológicos, así como los riesgos y beneficios de la profilaxis y administrar las vacunas recomendadas. Aquí hablo de las vacunas post-exposición a inmunoglobulina, sobre todo cuando ya hay accidentes por punción o por herida con fluidos corporales. Controlar el riesgo de exposición en relación con el programa de inmunización seguido en cada empresa. Y bueno, establecer normas de restricciones laborales y tratamiento de los trabajadores no inmunizados después de la exposición a enfermedades transmisibles que lo requieran. em, es importante, ¿no? Crear un sistema de registro de vacunas administradas. Y es todo un reto, yo se los digo al interior de mi centro laboral. Saber qué se puso el de administración, qué se puso el operario tal, es importante, aunque hay un carnet de vacunación, no todos llegan y a veces eso digo, bueno, ya lo tengo aquí, no trae su carnet, lo voy a registrar en la base de datos y crear cómo tenemos un correcto o adecuado registro, porque los trabajadores, aunque somos adultos, créanme que no se acuerdan cuándo se pusieron la última de tétanos, la dosis de hepatitis B, sobre todo, que es la que más problemas causa porque son 3 dosis y no llevan la continuidad, ¿no? Los beneficios de la vacunación en la empresa, bueno, ya mencioné algunos. Es importante que tengamos en cuenta que las enfermedades prevenibles por vacunación representan un problema para las empresas debido a qué? A las incapacidades, disminuyen la productividad, aumentan los riesgos laborales y el gasto de la cobertura de personal que se ausenta por estas enfermedades. Y la vacunación empresarial ha demostrado ser una medida costo efectiva en innumerables centros laborales de diversos sectores económicos. Con ello se busca pues mejorar la calidad de vida de los ejecutivos, los comerciantes, el personal de las empresas, de la comunidad frente al riesgo de enfermedades infectocontagiosas. A través de este programa se disminuyen los ausentismos por enfermedades prevenibles por vacunación en las empresas y comercios, ¿no? Importante, antes de irme a las conclusiones, porque ya me quedan 2 minutitos. La vacunación en una empresa o comercio, yo no podía traer una receta de la vacunación, pero ese es un traje a la medida, ya lo he mencionado. A partir de la información como el tipo de actividad empresarial, se ha de diseñar una recomendación individualizada de vacunación al interior de nuestras organizaciones y eso sí es sí o sí responsabilidad del servicio médico, ¿no? Ya para terminar, las recomendaciones es importante que el papel que el equipo de salud adquiera al interior del centro laboral es para que las recomendaciones de vacunación se asocien con una mayor aceptación por parte de los trabajadores y es responsabilidad del servicio médico evaluar de forma rutinaria las necesidades de vacunación de nuestros colaboradores. La educación de los posibles receptores de vacunas sí o sí forma una parte fundamental de que esto se haga una cultura de prevención. Y bueno, me queda 1 minuto. Lawrence, ya sé, se me fue el tiempo con la información. No sé si hay alguna pregunta y le podemos resolver rapidísimo. Muchas gracias, Jenny. Hasta el momento no tenemos ninguna pregunta, audiencia. Justamente estamos ya cerrando, entonces si alguno de ustedes por ahí tuviera alguna pregunta que quisiera realizar, la puedo dejar en el chat y yo con todo gusto se la leo a Jenny para que nos dé respuesta de la misma. Mientras tanto, les comento que les acabo de dejar mediante el mismo chat el enlace al cuestionario de la acreditación de la capacitación del día de hoy. Recuerden que para poder tener la misma necesitan contestar el cuestionario y tener una calificación igual o superior a 80. Va a estar muy fácil, no se preocupen. Es algo básico y si pusieron atención, va a estar fácil. Excelente, entonces pues audiencia ya lo dijo Jenny, no va a haber pretextos en esta ocasión. Muy bien, mientras tanto, aprovecho de una vez, ya no me recupero Ángel,
a todos por su participación en esta sesión titulada Vacunación y salud laboral, beneficios para empresas y trabajadores. Estamos seguros que gracias a la experiencia que Jenny nos aportó el día de hoy, junto con sus conocimientos, lograremos fortalecer nuestra operación y la productividad de nuestros entornos laborales. Muchas gracias a todos por conectarse y Jenny, nuevamente muchas gracias por compartir nuestra experiencia y conocimientos con toda nuestra audiencia. Gracias a No sé si ustedes quieres por el dar, espacio. excelente, muchas gracias. No sé si por último quisieras dar un mensaje de despedida o ya con esto estamos perfectos. Bueno, nada más ya para terminar, ¿no? A veces el personal médico somos los más despreocupados o poco pendientes de nuestra vacunación. De verdad, me toca ver cirujanos que están ingresando a su formación, que vienen de otras sedes y no sabían o no tenían ni por aquí que tienen que tener su esquema de vacunación contra hepatitis B, que tienen que tener su esquema sobre todo cirujanos, porque son como que hay que operar, hay que atender la urgencia, pero a ustedes los invito porque sé que están del servicio médico, a justamente actualizar su sistema de vacunación porque forma parte de nuestra protección y es justo con el ejemplo que nosotros vamos a poder permear con mucha más conciencia este tema de prevención. Excelente, muchas gracias de nuevo, Jenny. Muchas gracias por compartirnos todo el día de hoy. Y audiencia, igual, muchas gracias por conectarse a la capacitación del día de hoy.